en el primer inning frente a Wharton. Le tiro, conecta. Fly largo. Hacia atrás, le firma hacia atrás y la bola. Se fue de honrón. Honrón de Capiró por la banda izquierda. La línea que fue ganando altura. Honrón de Capiró. Enorme el batazo de Armando Capiró y el juego 2-0. Donde las dan las toman. Capiró se ponchó en el primer inning y ahora mete la pelota a la gradería del left field. Capiró, ahí tienen ustedes la repetición de la jugada. El tiro de cámara fue alto, la línea. Vean ustedes. Capiró dándole la vuelta al cuadro y el recibimiento a Capiró después del jonrón enorme, su primer cuadrangular. ¿Y en qué juego, en qué momento? Batea México. Capiró en la caja de bateo. La primera bola para Armando Capiró. Después de Capiró vendrá a batear Agustín Marchetti. Oportuno triple de Urquiola, que limpia las bases y aumenta la ventaja de Cuba 4-0 frente a Estados Unidos. Una curva, strike cantado. Uno la cuenta para Armando Capiró. Le tiró Capiró a una pelota un poco alta. El segundo strike para Armando Capiró. Esperando turno está Agustín Marchetti. Y se poncha Capiró. Hemos estado viéndole la pelota mucho mejor al pitcher Richard Wharton después de la primera entrada. Wharton le lanzó sobre lo alto. Capiró le dio jonrón sobre un lanzamiento bajo en curva y ahora le lanzó alto y lo dominó. Pero lo más importante hoy en Estrella de Siempre con mi tocayo, amigo y colega Fernando Ilá Chao. Pero ¿de qué vamos a hablar? Que hace rato que no salíamos aquí en cámara juntos. Caramba, vamos a hablar de que se nos ha muerto un ídolo nacional de todos los cubanos, o por lo menos de los amantes del béisbol, en fecha muy reciente. Hace apenas, ¿qué? Hace apenas 5 días. Hace apenas, pero a la vez, me parece mentira que hace 5 días ya. Ha dejado el mundo de los vivos don Armando Capiró Laferté, grande por siempre, como así le titulé yo en su biografía, la que yo le hice. Aquí está. Ahora la biografía de una leyenda doble. Y nada, quería hablar con Fernan porque desde que nos conocemos, no voy a decir que todos los días que hablamos, pero un gran por ciento de las veces que hablamos de pelota, hablamos de Capiró. Y ahora el hombre está en otro nivel. Y tremendo. Yo no salgo de shock por mí esperaba que sea la noticia porque en cualquier momento podía pasar, incluso hace añitos. Y un poco que vamos a hablar un poquito de Capiró, no nos vamos a extender mucho. Yo por mi parte tengo una idea de lo que quiero hablar sobre todo, que es de las cosas que he visto en internet y que han hablado en Cuba y aquí. Pero sin más quiero que Fernan, que tú tengas la palabra. Fernando, un saludo para ti, para los seguidores, para todos los que van a ver este programa. Hablar de Capiró es hablar de uno de los mejores de series nacionales, series selectivas, equipos Cuba del 60 para acá. Yo creo que este sí tenía todas las herramientas posibles. Te voy a añadir una sexta, que es la disciplina, que creo que él fue un pelotero muy disciplinado, fue un pelotero dedicado al béisbol. Ya sabemos que poder, velocidad, brazo, rapidez, bateaba para tacto, para todo. Defensa, hay quien ha dicho por aquí, por allá, pero tenía velocidad y tenía brazo. Y por ahí, un buen outfield con velocidad y brazo la tiene un poco más fácil. Después, el poder que tenía Capiró
era único. Ya sabemos la estadística del primero en llegar a 100 jonrones. Sabemos la estadística que fue líder en jonrones, líder en triple, que eso en cualquier pelota, en cualquier época es complicado. Eso te dice las herramientas que tenía, ¿no? Y era una pelota cubana cerrada, porque era una pelota cubana que se jugaba a otro nivel. Agarró bate madera, como bien tú pusiste en tu libro. La gente pierde un poco de perspectiva el nivel de picheo que había en los años 70 ahí, y que tenía un paro en la mano, no era el aluminio que vino después. Y por ahí sus estadísticas, pues si lo miras ahora globalmente en 60 años, palidece. O sea, es algo que nadie va a tomar en cuenta. Pero tiene que, para mí y para ti, es el mejor left field de esa pelota, del 62 para acá. Eh, y para mí, lo dije en el corto que hice en mi canal, entre los 5, 6, 7 quizás mejores en 60 y tantos años, porque lo tenía todo. O sea, él estaba a nivel de herramientas de béisbol, de un Casanova, de un Linares, de un Fernando Sánchez, de un Víctor Mesa. Características diferentes con esos peloteros, ¿no? Pero lo tenía todo. El brazo, está la anécdota, y no la anécdota, la realidad del Mundial del año 72, ¿verdad? Y la comparación con Roberto Clemente, que Roberto Clemente es uno de los que más brazos ha tenido en esta pelota. Pero a mente de la comparación o no comparación, o el mito, la anécdota, la realidad es que tenía un brazo bendecido, un poder bendecido, corría bases, bateaba para tacto, de nuevo disciplinado, porque eso es un tema que mucha gente pierde en el tiempo. Hay muchos peloteros con muchas herramientas que se diluyen, y este hombre no fue así. Este hombre, me atrevo a decir que fue la primera gran estrella de series nacionales, gran estrella, porque por ahí está Marchetti, por ahí estuvo el propio Muñoz, que fenómeno, pero José, por favor, el mismo Casanova. Pero yo creo que inicialmente no, porque debutó antes, o debutó desde que debutó, por decirlo de alguna manera, fue un fenómeno. Creo que ese, te repito, entre los 5, 6, 7 mejores en 60 años. Y es una pena, llevaba enfermo, como tú y muchos seguidores saben, llevaba enfermo mucho rato. Vivió 77 años, que creo que para la enfermedad que tenía, ¿no? Llevaba mucho tiempo, que 10, 15 años, ¿verdad? Con problemas físicos. 12 años. 12 años, y se veía también, tú sabes, demacrado, se veía ya golpeado por la enfermedad, y es una pena. Fue mi ídolo. Los uniformes que me cosían a mí en aquella época tenían el 9 en la espalda, porque yo era muy chiquitico, pero fue mi ídolo, y nada, se perdió un gran pelotero, y hasta donde sé, nunca lo conocí en persona, pero hasta donde sé también fue un muy buen ser humano. Muy noble, muy Ujú, sencillo, muy humilde, muy ujú. bueno, buenazo. Tan bueno que imagínate, era un niño grande. Se lo dije siempre a todo el mundo en vida y lo digo ahora después que ya no. Con muchos valores, con muchos principios. O sea, con todo lo que no triunfa en esa sociedad, con todo lo que no triunfa en ese país y con todo lo que no triunfa en ese béisbol, pelota aparte. Apoyo todo lo que tú has hecho, imagínate tú. Eh, ¿Qué decir de Armando que nos ha hecho? En este canal, no sé cuántos programas se ha hecho de Armando, más de 20. Trágicamente o paradójicamente o trágicamente, no sé cómo decirlo, es trágico, ¿no? Tragicómico. Muchos de ellos no han tenido muchas vistas, ni mucho menos, incluso pocas vistas, y ahora se han disparado a ver algunos de sus programas, 6 o 7 de los tantos que he hecho sobre Armando Capiró, sobre su carrera, sobre su biografía. Y el programa que hice aquella noche cuando me enteré que se murió, que tú fuiste una de las dos personas por las que primero me enteré, tiene muchísimas vistas. Lo cual no me da satisfacción plena, porque ¿por qué no lo veían más cuando estaban en vida? Porque sí, siempre lo homenajeé en vida. Desde Cuba, desde Palabra Nueva, la revista Palabra Nueva, del 2004-2006, bueno, hasta pocas semanas atrás que puse un juego. Hasta, hasta hoy, Sí, hasta hoy que le estamos dando un homenaje. sí, sí, no, pero bueno, y seguiremos haciéndolo. Hasta ahora estoy hablando hasta que él falleció, siempre estaba pendiente que él lo viera y él los veía. Eso siempre me interesaba mucho. A mí me gusta la gente darle las cosas en vida. Claro. Y él estaba muy contentico, muy contento. Yo le mandé un segundo ejemplar, aquí lo vieron en el canal. Hay un material que yo tengo de él, o con él, que nunca quise poner,
porque lo vi tan mal y hablaba tan mal, que esa entrevista incluso hubo que terminarla, con 2 primeras preguntas y lo dejé, lo tengo inconcluso. No sé si valore un día, no te la pongo a ti en privado para que la veas, no sé si ponerlo porque no, él no estaba bien, no estaba bien. De que murió varias isquemias y neumonía. Y sé de muy buena tinta por familiares muy cercanos a él que ya él quería morir, ya no quería ni comer y lo dijo que ya que quería descansar. Ujú. Pero volviendo al pelotero, y sí quiero hacer énfasis en cosas que han dicho en Cuba y aquí, en este exilio, de su carrera y del fin de su carrera. Quiero atajar eso, que lo he dicho muchas veces en este canal, pero la gente a veces que no lo ve todo, ¿no? Y sí me gusta acabar de una vez y para siempre, no sigan con las tergiversaciones dentro y fuera de la isla. Pero muy someramente apoyar lo que tú dices, Capiró, sí, era 5 herramientas. Pienso que es la primera súper gran estrella de béisbol como tú. ¿Por qué? Por eso, por las 5 herramientas. Porque caramba, estuvieron Chávez, Urbano, varias gente, pero Marchetti, pero nadie como Armando. Lo Armando era, caballero, el brazo que ha tenido Armando ahí, tú puedes decir que fulano tenía el brazo como Armando, pero no nadie mejor que el de él, así que tú dices. Porque era Tienes un punto. Él es la referencia de de brazo. la referencia. Y de poder, después vinieron muchos, Romelio, Junco, Quindelán, Linares, pero repito, bate de madera y picheo los 70 y daba líneas a las dos manos. O sea, si le da un bate de aluminio y la pelota aquella de 16, 18 equipos que se abrió completamente, hubiera dado literalmente banquete ahí. A ver, pronósticos. Capiró era de 400 y pico, 400 y cordeles jonrones, cogiendo el bate de aluminio y bolas y pelotas y series selectivas. O sea, temporada Ujú, 5 juegos y la bola esa super ujú. selectiva. Él era conservadoramente de 400 y tantos jonrones. Y que iba a llegar a la época de los 86, 87, 88, Pero donde claro, el averaje. ¿quién Ujú. nos dice que no? Y Muñoz, que es de su época, Muñoz es un año más joven que él, jugó hasta el 91, Y la provincial, en aquella provincial donde se batió muchos honrones y no fue el 88. con 40 años y después de 8 años sin jugar Entonces, pelota organizada. entonces él iba a estar 86, 87, 88 hasta los 40 dando batazos porque era Yo lo disciplinado. tengo, personalmente, yo lo tengo hasta la Nacional 88-89, que la iba a jugar, por cierto. Ujú, ¿De qué te hace correcto. pensar que no iba a jugarla si él hubiera mantenido la secuencia de temporada jugando? Por aparte, tú viste algo muy interesante, la de disciplina. Él era un Ujú, enfermo al béisbol. Era el primero en llegar al estadio y era el último en irse, pero incluso era el último en irse por una característica de él, era un niño grande. Se quedaba atendiendo al público y sobre todo a los niños. Se iba de último, se iba de último en juego de pelota. Eso dice, y cuando era el tipo, porque cuarto bate del equipo Cuba. en Cuba hubo una época que el béisbol en Cuba era Armando Capiró. Ujú, Y eso que nunca fue a dar entrevistas ni tuvo la prensa que tuvieron otros como Marchetti, que es el suerte. Él, pero su brazo, vuelvo a hablar de él como pelotero, ujú. desde la zona de seguridad contra el muro del left o de raya hacia tercera o hacia home, desde que él tiraba, la bola mantenía la misma altura, a la altura de un niño, y la Ujú. misma velocidad. Aquí, varias gente me ha dicho en el canal que el propio Lázaro Pérez lo tumbaba a home de la velocidad con que iba. Imagínate. Y, y la puntería con que lo hacía. Bueno, él era pitcher. Lo explicaba muchas veces en el libro. Él era Ujú. lanzador. A nadie se lo olvide eso. Él era lanzador. Lanzador de velocidad, supersónico. Lo que lo pusieron a batear porque Tenía poder. el brazo de él era de right field. De hecho, cuando jugó right field, era un fenómeno. En el left le quedaba chiquito el left. Su brazo no era de left. Claro que siempre he dicho que es el mejor left field. Olvídense de Cepeda, de propio Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, yo lo tengo un pasito por detrás de Capiro también. Sí, yo pienso que Fernando Sánchez está por detrás. Tenía muchas herramientas también, era muy completo, Muchas pero herramientas, pero la herramienta del poder, y tenía mucho poder. sí, No, no, sí, pero no. el poder de Capiro es alrededor de Cheito, Ujú. unos tiempo después, Romelio, Cornelio, Quindelán. Quindelán, Ese es el poder. Junco. No más nadie. No. No lo ves como Quindelán y Junco, lo ves mejor en poder Por ahí está, por por ahí. ahí. Ujú. Pero incluso con Quindelán y Junco es la especulación, porque ponlo a jugar en la época de Quindelán y Junco, no sabemos. Claro, claro.
No, está claro. No Eso hay sabemos que qué va a pasar. marcarlo. El Romero yo lo tengo en un pros en el poder. Y con Cheito y con Muñoz, él tuvo en vida, o sea, coincidiendo con ellos, Ujú. hubo menos frecuencia de jornada por esa parte con ellos. ¿Cuándo coincidieron? Me refiero. Por eso que a ellos dos, si los pongo alrededor de él, por encima de él. En poder, en jonrones. Ujú. Capiro traía otras cosas. Estamos hablando de jonrones, de poder. ¿Ok? De slugger. Capiró, por esa razón yo lo tengo entre los 6 primeros, porque me lo quiera poner entre los 4 primeros, primero puede estar entre los 4 primeros, lo que es Claro. debatible a favor o en contra. Pero entre los 6, sí, sí. Sí, sí, sí. Entre los En, en lo 4 más que es, completos, sí, 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 sí. de eso te iba a preguntar, entre los más completos, realmente completos, porque en los últimos años cualquier periodista te habla que cualquiera es completo, pero este hombre sí era completo. Yo lo tengo a nivel de Linares Casanova. Hay un caso subgénero que es Víctor Mesa Ujú. y Capiró. El caso de Capiró es el poder. De los 4, creo que el poder real es Capiró el que más poder Es tiene. Capiró. Yo sé que Poder y no brazo me lo van a Capiró. recordar, ¿no? Pero los palos que daba Capiró con bolas muertas, fofa mojada, Sí, y bate de sí. madera, que no es el bate de madera que se puso en Cuba después del 99, ni que se te remate. Ujú. No, no, no. Y de línea, la sacaba de línea. De línea y por la banda contraria. Él fue el Ujú, primero en hacerlo. Esto en Cuba nadie lo hacía. ujú. Entonces, sí, sí, él es el primer gran referente de mejor de serie nacional, es él. Y un talento de Hall of Fame, perdido, perdido. Y los cuentos él de los brazos es tremendo. Eh, todo lo hacía bien. Todo lo hacía bien. 6'3", 1,90, Ujú. 5, casi 1,91, 200 libras de músculo. O sea, un talento bendecido. Le cabían 20 más, o Sí, más, sí, y cuando más, él y más engordó ya a los también. 30 años un poco se puso más fuerte, era el mejor Capiró que me parece a mí que era. Y cuando llegó, viró de la rodilla, estaba más heavy, era un boss. No, no, Es no. que cuando lo suspendieron, a él le quedaban años todavía ahí. Vamos a asumir que no hubiera podido correr en el left field designado. Hubiera sido el cuarto bate de La Habana Sí, designado entre Medina y ya no iba a ser el Marchetti. Capiró del equipo Cuba, pero Ok. jugaba muchas nacionales selectivas con Ciudad de La Habana, de tercero, cuarto, quinto, puede ser que en los filos Y, designados los años que le diera la gana. y no iba a ser el capitán del equipo cubano porque venía el Gurriel y venía Víctor Mesa Porque había subiendo. mucho nivel en el béisbol en Cuba y él Claro, había mermado en la rodilla, pero ojo, claro. puede ser designado. Claro, no, y aparte en La Habana hubiera dado campeonato y si La Habana no tenía poder, La Fue Habana le dado lesión a La falta. Habana en los 80 con la merma de Marchetti y la sola presencia de Medina Ya, en Talla. ya, no, Medina tercer bate o Capiró tercero, Medina cuarto y Marchetti quinto, la situación hubiera cambiado para los equipos de La Habana en esos años y ellos hubieran protegido unos a otros también ahí Sí, porque porque la generación esta que entró después de Javier Vázquez Padilla, sabemos que no era de no, esa generación no es de poder y no dio Marchetti bajó nadie de mucho. un poder que pues fuera figura No, establecida, que se no mantuviera. es que si te pones a mirar desde, porque Marchetti bajó el nivel, o sea, Marchetti bajó en los 80, después en el 86 ganó el campeonato, Bajó tuvo el un nivel, pero playoff aparte de eso nunca tuvo el poder de a Capiró, partir del 70 nunca tuvo el poder de Capiró. de Capiró. Si Siendo tú Marquete pones, todavía. ¿Eh? ujú, ujú, si tú pones en La Habana, y ayúdame aquí a ver si estoy equivocado, jonronero de tiempo, desde Medina o desde Capiró hasta Kendrick Morales, el único que estaba ahí era Medina, Claro, ¿right? claro. Como jardinero sí que pudiera, porque Saldui nada más le dieron la oportunidad un año. No, no, por eso es que Eh, estamos hablando de los que Estamos estuvieron hablando de los permanencia que ahí tuvieron rindiendo años años. años. No había. Desde Morales en el 2000, desde Capiró en el 80, Morales en el 2000, Medina era el único solitario como poder. Pero si tú pones a Capiró ahí, y ya entonces automáticamente el Marchetti mejora porque hay que picharle diferente, porque es otro tipo. Aparte, hubieran ganado el campeonato con ese picheo y hubieran tenido otro tipo de Sí, pero hubiera motivación tenido carrera. Ahí no se ganaron muchos juegos y campeonatos por carrera, por no hacer por escalón. carrera. Por carrera. Capiró. Y compren el libro de Fernando, cómprenlo porque ahí está todo. Ahí está, no es una situación esta de darle propaganda al libro, pero la realidad es que ahí está toda la historia de este hombre. Ahí está un capítulo negro de la pelota cubana, un capítulo horroroso, Que vamos a hablar de eso, de eso quiero hablar hoy. Ya, de una- injusto, que rompió la vida de un hombre, que ha roto la vida de muchos hombres en esa pelota, en ese país por mucho tiempo, que sucedió como tal y que quedó en un... Yo me acuerdo cuando yo hice un artículo de Capiró en los años 2005, 2006, que el único que estaba, el único otra, o la única otra cosa que había de Capiró en internet era la tuya.
no había más nada, o sea, no existía. Era como un personaje que desapareció del 80 hasta finales de los 2000 o 2010, que más o menos empieza a surgir de nuevo. Pero hubo un tiempo ahí de veintitantos años que Capiró no existía. O sea, Capiró había mucha, como se dice en Cuba, mucha bola callejera. La sigue Lo- habiendo. Hace y 3 semanas atrás y alguien la me dijo que sigue Maricón, voy a habiendo. decir la palabra, era maricón. Co- Todavía lo siguen Correcto. diciendo. Lo humillaron Lo siguen y diciendo, lo siguen creyendo la gente. porque la propaganda fue muy grande, la propaganda fue impresionante, fue una maquinaria contra ese hombre y tan grande que lo sacaron de la pelota y lo sacaron joven, porque repito, hubiera ayudado a La Habana ahí por años. La Habana necesitaba a Armando Capiró por años de los años No, 80 y el béisbol, y él era y el un béisbol. hombre de béisbol y le mataron, lo mataron, lo mandaron. Mataron completamente, se lo cerraron. Y le hicieron un fusilamiento de la imagen tremenda. ¿Sabes? Ese hombre Es todavía horrible, vivir con eso. Y padre de horrible. familia y de varias mujeres que tuvo, varios hijos que tuvo, 4 hijos. O sea, y un último matrimonio que tuvo, bueno, que fue con la que murió ahora. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que eso es una dictadura. Sí. Entonces ahora tengo que escuchar que en Cuba, primero que todo, no hablaron casi de él cuando se murió. Estaban hablando de la serie nacional y no sé qué. Ahora me dijeron hoy que sí, estaban hablando de él. Y aquí en el exilio, en Facebook, en las redes sociales, veo mucha gente hablando de él. Creo que son gente que saben del tema. Y cuando lo oigo hablando, veo que no saben nada. Porque tú no tienes que adulterar nada ni cambiar la historia. Eh, igual que veo, perdónenme, que veo que han salido como 2 o 3 biografías de él. Yo no conozco ninguna. Que las hagan, que las publiquen. La única publicada es esta. Ojalá hubieran 4 biografías. Claro, Yo quiero leerla, soy el primero en leerla. De hecho, a esta le falta mucho, yo lo sé. Y de hecho, le voy a agregar algunas cosas que no lo hice porque él estaba vivo y no quería perjudicarlo un poquito más. Y también desde el punto de vista deportivo, siempre uno aquí sigue investigando y descubriendo cosas. Yo a veces encontraba jonrones que no tenía. Redondearlo un poco. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Por qué Capiró salió de béisbol? No fue por la rodilla. En efecto, él selecciona la rodilla izquierda en un juego en Guantánamo cuando mejor estaba en su carrera. Sí, en el 73, pero en el 79 él estaba, bueno, ese año tenía en ese momento 29 jonrones en esa temporada. Cheito tenía 36 jonrones en esa temporada. Tenía 29. Y Muñoz tenía 24 jonrones en esa temporada. En esa selectiva él tenía 12 jonrones, Cheito 17, Muñoz 15. Estaban ahí. Él estaba batido con los animales. Él mantenía su nivel. Para que los otros subieron mucho. Muñoz subió mucho y le pasó, sí. Pero se mantenían ahí en tremenda emulación amistosa, porque eran muy amigos todos ellos. Eh, Capello estaba líder en bateo en ese momento, líder en hits y líder en anotadas en esa selectiva, de 6 equipos. Y venía de meter una nacional, la segunda mejor de toda su carrera. Terminó a 2 jonrones de Cheito, no acabó. Acabó líder en doble, empataba con su primo Jorge Beltrán, líder en base recorrida, empataba con Cheito. Una temporada esa de ensueño estaba teniendo. Se fastidió la rodilla un sábado en el Bantroy, tirándose en segunda base. No jugó el doble juego dominical y lo pusieron al martes, pero tuvo que salir de juego, ya como en cuarto sexto bien, estaba mal. No jugó, se perdió los siguientes 26 juegos de la selectiva. Yo no sé, ese año le hubiera dado 20 jonrones a la selectiva, 37 jonrones, hubiera, no sé, sido champion bat a lo mejor, líder en hit, en anotar, no sabemos. Una temporada tremenda. La que tuvieron los Cheito y Muñoz la habrá tenido él. Y lo llevan a los Panamericanos de San Juan en Puerto Rico. Ahí por primera vez ya no fue el tercer bate. Recordar que fue el cuarto bate mayormente en el equipo nacional de 70 a 74. Y de 74 a 78 era el tercer bate. Tercer bate, ¿ok? Y ya Celaino estaba majadero. Ese de 77 y 78. Bueno, ese para mí es el 79. Entonces, en San Juan fue quinto bate frente a pitcher zurdo y sexto bate frente a pitcher derecho. Fue champion bate. Y aparte, Capiró, estaremos ahora hablando aquí. Tuvo hechos tremendos, curiosos, que son como que Dios te pone cosas a los grandes. Debutó en Series Nacionales con un jonrón. No todo el mundo lo ha hecho. Y su último juego en Series Nacionales más selectiva metió 2 jonrones en su último juego. Pero aparte de eso, en el equipo nacional, en sus últimos 2 turnos bate en el equipo de Cuba, que nadie hubiera pensado que era su último equipo de Cuba, terminó con 2 jonrones. Sus últimos gracias. turnos bate. O sea, cosas que tú dices, curiosidades. No, pero marcado, un hombre de poder. Sí. Y fue champion bate en esos panamericanos, pero la rodilla tenía. Bueno, le faltó a 2 partidos, a un tercero no iba a jugar, y es la foto que te mandé en privado ayer, que lo traen,
a batear de emergente por Wilfredo Sánchez porque trae un zurdo de Venezuela y es el tipo que mejor ha bateado a los zurdos en la pelota cubana. Hizo así, metió un jorrón que empató juego que voy a perder. Ahora a recoger los bates. Ese era Armando. Igual que te hablan de oportunos y no te hablan de jorrones de él. Oportunos como ese, sensacional. O como lo que le dio a Rogelio Negrón en el 73, que empató el juego, jugó perdiendo 2-0, el juego por el título en el 73 en el Mundial. O sea, muchos que hablan bien de él ahora, hace unos meses atrás me hablaban mal. Cuando yo puse el programa aquí de Boricua, David Díaz, hablándome de Capiró y el brazo de Capiró, que es comparado con los mejores brazos de Grandes Ligas de todos los tiempos, a mí me atacaron de varios canales esto que ahora, y lo que dice el hombre, porque la gente en Puerto Rico, en Nicaragua y los americanos cuando veían a ese tipo sabían, los que saben de pelota. Pero no, que es una locura. Igual que me atacaban cuando siempre he dicho que es el mejor pelotero y bien que ha dado Industrial. No es Vargas Cabero ni Javier Méndez, perdónenme. Están ahí No, eso. claro que no. Olvídense las estadísticas. Capero está entre los Claro. 6 mejores peloteros de béisbol, entre los 4 más completos, Ujú. entre los 6 mejores, el lugar de ese béisbol. El mejor left field. La Habana no puede hablar de eso de otra persona, de él sí. El que más hace que es Medina, en su posición, tú sabes, y en su rol. Entonces, Capero fue americano y ya estaba rabiando esa rodilla. Y le dijeron que se operaba. Se operó. Por eso él no fue a la Copa Intercontinental en La Habana. ¿Qué coño era en La Habana? Se la perdió. Él fue a los entrenamientos, él fue al juego famoso de Cuba, Estados Unidos, de los hornos de Cheito, todo el mundo del estadio se quedaba abajo aplaudiendo, lo llevó en silla de ruedas y trabajó muy fuerte para regresar y él regresa en la selectiva del 80. Esta foto, lo he hecho varias veces, es el turno bate con que él regresó a jugar. Se perdió la Nacional 79-80 y regresó a la selectiva del 80. Por cierto, le dio hit a medio a Vinen en el juego de carrera. Tuvo una selectiva aceptable, no una gran cosa. Batió algunos extra bases, dio pocos honrones, batió 2.90 y pico, y va a la preselección nacional. Para Japón, para Mundial. Él me dice, él tiene problemas con ser video. Él me dice que ese video se le aplicó ahí ya, porque ya no era el Capiró de antes, se le aplicó, lo sacó, que él pensaba que el cabello podía caber. Cuando salen de la preselección, que ya se va para la casa, eh, pues él se niega a participar en un tope que había en contra Puerto Rico. Y Fernández Mel, que ya tenía problemas con él hacía años, se disgustó con él. Y le dijo que no, que tenía que jugar, y Capiró dijo que no, que no iba a jugar. Capiró tenía problemas con él por un asunto sí, de faldas. Por un asunto que la ex de Capiró fue allá y lo denunció sobre vínculos con gusanos, con apátridas, si era verdad. Capiró se daba bien con todo el mundo. De hecho, se le fueron muchas amistades cuando Mariela en el 80 y eso lo marcó más a él. Pero son cosas que la prensa no sabe en Cuba, pero esa fue la verdad. Y le regó la peor de las bolas a la homosexual. A él de por sí me contaba cómo lo vigilaban la gente de Ramiro Valdés, la gente de Caían Atrás, si tenía una novia, si iba a una escuela, si iba en los carnavales, si estaba tomando, porque siempre lo estaban documentando, antes que acabara de caer en desgracia. Eso es jugando todavía. Sí, sí, O sea, sí. jugando. Hasta que le regaron esta bola y este tipo sí le dijo a él que mientras él fuera el presidente Oscar Fernández Mercado, comandante de la Revolución, miembro del Comité Central, jugaba menos con Fidel Castro, para que sepan. Un tipo joven para cómo en ese momento. Le dijo, mientras yo esté de presidente del Pueblo Popular Venezolano, tú no vas a jugar más pelota aquí. Y aparte lo dijo públicamente. Se habían fajado también porque Capiró estaba reclamando una casa que él no le quiso dar. Sin embargo, el niño lindo de él era Marchetti y otros que vinieron después. O sea, era la... Y Capiró, ¿Por qué se negó a jugar en el tope con los porque boricuas? se sentía mal de la rodilla. Por la rodilla. Sí, se sentía mal de la rodilla y era un topecito de mala muerte. Y entonces, ahí hay que ver si este hombre sabía que se sentía mal y era ya como que era el pretexto para... Él trató de hablar con Fidel Castro a través del jefe de la escolta. Eso nunca fue rectificado. El jefe de la escolta le dijo, olvídate de eso, que no te va a hacer caso a ti. Ya él sabe tu caso y eso le va a hacer caso a Fernández Mel. Pero él no lo tomó en serio. Él, esa Nacional 80-81 no la pudo jugar por culpa de esa sanción y se hizo una segunda operación, porque el de la primera no quedó bien. La segunda operación ya no se la hace Álvarez Cambra, se la hace Martínez Páez. Incluso hay una especulación, yo no lo dudo, pero no la apruebo, no la afirmo. Pineda le dijo a uno que conozco yo que Fernández Mera habló con Álvarez Cambra para que esa rodilla no le quedara bien. Puede ser verdad, puede ser mentira. No lo estoy afirmando. En esa segunda operación él queda mucho mejor. O sea, él hubiera jugado la Nacional 80-81, se hubiera operado, no la jugó, se operó.
y él regresó para la Nacional 81-82. Estaba en un inicio en la preselección de industriales, pero llegó la orden de arriba de que no. Entonces se pasó para los metros de Chávez, que ese fue el famoso metro que después fue la purga, que fue el metro que discutió Ajá. hasta el último día. Hubiera sido interesantísimo con Capiró ahí. No, hubieran ganado si ese Metropolitano estaba lleno de figuras. Pero, no, que en esa preselección acabó. Tengo los testimonios de Utley de Roja, algunos en el canal, de Locayo, de Verde. Acabó. Estaba entero. A sus 33 años estaba entero. En ese momento. Ajá. Y este hombre mandó que no. Y ya. Él no pudo insistir más. Me contó que después con esta última mujer que tuvo él, fue a Luna de Miel, fue a Guantánamo, murió a Telemaco lo dijo por jugar por allá, pero él no quiso. Cabría, como lo hablaba con un amigo mío, con Eddie Mesa, cabría ver si él sí hubiera tomado la decisión de ir a jugar a Guantánamo, si los tentáculos hubieran llegado allá y lo hubieran dejado jugar o no. No lo sé. ¿Qué tú crees? Yo no lo sé tampoco. Puede que sí, pero puede que no lo dejaba ahí tampoco. Este hombre que lo suspendió tenía mucho poder ahí adentro, demasiado poder y ya sabemos que todo se rige ahí con una sola persona Y y a tampoco la vez fuera, que, no, a la vez que lo cierran en un lugar, lo cerraron en el otro. Si no es el primer caso. y él, aunque fuera ya no el capitán del equipo de Cuba, era capitán, era una figura nacional conocida. Que donde quiera que claro que sí, ya la vez que te marcan políticamente como lo marcaron a él, ya se desgració. Él no, ahí no iba a jugar más. De nuevo, no es el primer caso, han habido decenas en el béisbol de injusticias Y así se metió años, se quedó sin trabajar, sin nada, vendiendo aguacate, lo recogió Ordaz y trabajaba con Ordaz en el sitio. Ahí lo veía todo el mundo, todos los peloteros que iban a ser nacionales a jugar allá, entrenar en el equipo de Cuba, todo el mundo lo veía a Capiró ahí durante todos esos años. Entonces este tipo salió, explotó de la Asamblea Nacional, lo mandaron para Inglaterra en el 87, final del 87. Fue ahí cuando Capiró salió por primera vez en televisión, que yo lo vi, en un juego que lo invitó a Nicaragua, porque Cuba no iba a llevarlo, en Nicaragua lo invitó para jugar por el 15 aniversario del Mundial de Managua. Y jugó allí, metió jorrón y todo, yo lo vi en televisión. Diciembre 87. Y después en mayo fue la provincial, esa provincial famosa, que es el primer día, yo lo seguí y acabó. Tenía el brazo intacto, un poder. Dio 14 jorrones, fue el segundo jorrones, el primero dio 15, un tipo que daba 8 años sin jugar pelota. ¿Tú te imaginas que se hubiera mantenido jugando todos los años? no, los 400 y tantos horrones que acabaste de mencionar al principio. Exactamente. Exactamente. Claro, No, y los muchos 400 y pico eran conservadoramente hablando si él hubiera cogido aluminio desde el principio y y, selectivas. No, y, no. cam- Si él hubiera y, estado cam- 2 años, hubiera sido el segundo en dar 300 jorrones. Él y daba 300 campeonatos jorrones. para La Habana, campeonatos para industriales. Y eran números tremendos, más de 300 de por vida, más de 300 dobles, más de 2000 hits, todas esas estadísticas que tienen Ajá, las grandes claro, que tuvieron de ese periodo. ajá, Él era uno de ellos. claro. Él es ese grupito de los grandes, grandes, grandes. Pero no, el comisionado nacional de béisbol, Manuel Morales, dijo que no podía virar al béisbol nacional porque estaba veterano y no querían que se le afectaran los récords. Eso es un no que tenía. Y se retiró oficialmente el 17 de agosto de 1988 en una ceremonia que le hicieron en el psiquiátrico de mala muerte, yo tengo la foto. Pero fue tanta la cosa que después en marzo del 89 hizo otro retiro en el Latino, un retiro colectivo que hubo, Mantecado Linares, él y otro. Pero no fue transmitido por televisión, fue por radio, yo lo escuché. Así terminó Capiró. No puedo aceptar que en Cuba digan que salió por la lesión. No, no, no. No, No claro que salió por no. la lesión. Salió por un encarne personal y sin decreto. No se lo ha publicado nunca. Él lo que desapareció. Nadie hablaba de él. Y por muchos años, en los 80, cuando tú ponías los 10 primeros, y él estaba entre los 10 primeros en todo. De hecho, No estaba estaba, entre el 1 y el 3. No estaba él. no estaba. Es como le dieron el trato de los que se iban del país, que los desaparecieron de las estadísticas y de los récords y de todo. Entonces aquí han dicho algunos que él se negó a jugar mientras estuviera Fernández Mel. No, perdón, amigo mío. No, no, eso es distorsión de la historia. No, no, no. Él no pudo jugar mientras estuviera Fernández Mel. Claro, Son cosas distintas. claro. Es Distintas. que lo cerraron políticamente. Distintas. Lo cerraron políticamente. Y después de Capero sí, se hablaba de él a cada rato. Yo lo vi después en televisión en el 91, cuando los Panamericanos 91 que lo entrevistaron. Después yo lo conocí en persona en el lanzamiento de un libro de Santiago de Las Vegas. Y después, bueno, yo explicaba aquí en el canal mi vínculo con él cuando empezó en el 2004. Y yo crecí con la leyenda Capiró, pero también con la leyenda negra de la que se hablaba. Yo no lo creía. Y en efecto me di cuenta. Me di cuenta en el 88 cuando lo vi en el terreno de la pelota, que era mentira. Que nos acercábamos a Claro. él y hablábamos con él y eso. Tengo a mi amigo Rasmí Fernández que lo entrevistó él con 15 años ahí ese día y Capiró le dijo lo de Fernández Mel en ese momento. Se lo dijo. Eh,
Ya tuve los años después en Cuba, cuando me hablaba Fernández Mer, me hablaba horrores de él. Después cuando lo entrevisté aquí en 2013, no sé si era para evitar represalias allí, aunque ya Fernández Mer no estaba por todo aquello como dirigente. Él como que ya lo perdonaba. También uno en la vejez puede ser que uno ya pase la paz. Fernández Mer que ya murió ya, cuando la pandemia, alrededor de la pandemia fue que murió. Y fue un tipo que, por cierto, se criaron en el 88 cuando lo apellaban, porque él tuvo que ver con eso, él era el cónsul en Cuba, en Inglaterra. Entonces, Ujú. eso es a grosso modo lo que te puedo decir de Armando y lo que pasó con él realmente. O sea, él sí salió del béisbol, lo que sin decreto, sin decreto. Claro. El Cheito Ujú. pusieron una nota, de Anglada y los demás pusieron una nota, pero él, De hecho, nada. entonces una bola, regarte bola en Cuba homosexual, tú ser famoso, el ex tercer y cuarto bate del equipo de Cuba, eso es condenarte a todo, y vivió como un paria muchos años. O sea, Es que hasta hoy se dice, hay gente que lo habla hoy todavía. 40, 50, 45 años no, después, no, y te se hacen está historia que hablando. se lo vio en una fiesta una vez, que si no sé qué, que si él. Oye, y si lo es, lo es. Pero es la mala No, no, intención. no, 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 pero es que no. Hay una entrevista de Pedro José Muñoz que se ríen del tema, Sí, que me ¿eh? la bloquearon en YouTube y después la volví a subir, por Sí, cierto. sí, que los dos lo dicen, que Edito eso con su tiene. comercial me dice, si me dicen tirador o mira hueco, verdad que iban para las escuelas, las becas, yo no sé, las historias que no. Al contrario, era mujeriego, al contrario. Eso fue parte de los Ujú. problemas que tuvo con ese tipo. O sea, Es eh, una pena que le una hayan pena. cortado la carrera y nada, es una Y pena que es haya uno muerto. de los mayores desperdicios, de Sí, los mayores, yo no te sí. puedo decir cuán mayores, pero coño, tiene que estar en un top 5. Si hablamos que están entre los cuatro mayores, pues de los más completos, de los mejores, ¿no? Entonces, No, el no, yo lo deportista está ahí, tengo, yo ahí, lo tengo en series nacionales a nivel de Linares Casanova en herramientas, tú sabes, talento en todo. que le entra en varios acá, le entra en herramientas, entra en poder, entra en brazos, Brazo, liderazgo. brazo. Es que lo dijiste, el referente de brazo de series nacionales es Capiró. Y en poder, como han surgido otros, si la pelota cambió y todo cambió, pero él tiene que estar ahí en No, yo lo referente de tengo poder, top por 6 para llevar los recios. Top supuesto. 6 para llevar los recios. Números aparte. Ujú, Oye, por supuesto. cuando se partió la rodilla, era el segundo de averaje de por vida con las veces al bate. Imagínate La tú. gente no entiende. Bateaba 303. Combate madera, porque cogió El cuántos bate años de de palo malo aluminio. pesado y que se partía. Y cuando paraba, pues empezaba y pelotas muertas. Y aparte, ¿Cuán- series cortas. Muchas series fueron muy cortas. Esa es otra historia. ¿Cuántos años agarró de bate de aluminio? 3 temporadas completas, 3 nacionales y 3 selectivas. Ya está. Dio 61 jonrones, por cierto, con esos. Daba 20 jonrones por temporada. 20 por temporada. Ujú. No, 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 sin duda que. Dio Y después, 162. y después repito, la pelota cubana, esa pelota cubana se abrió demasiado. Hubo tiempos ahí de picheo malo, porque recuerdo 82, Y él iba a 83, alcanzar eso en su veteranía, pero iba a y él iba a alcanzarlo. alcanzar eso, claro. En esos años 80 había muchos pitchers lesionados también. Ese Mundial del 84 es un ejemplo de pitcher lesionado Sí, y sí. no estaba tan Y él copado. se lesionaba poco, esa lesión, desgraciadamente. Tuvo 2 lesiones en su vida, esa fue la segunda y ya la que. Es que era disciplinado, yo sé que se cuidaba, yo he leído y leí tu No, no, libro y he y leído jugaba entrevistas, todas las series provinciales, él no jugaba jugaba todo. pelota. Ujú, Él tenía récord de más juegos jugados consecutivos en series nacionales en su momento. ujú. O sea, un tipo que era, él era Es que era profesional de la A a la Z. Compren el libro, compren tu libro, enséñalo ahí, compren ese libro, señores, que ese libro te dice la historia de ese pelotero, te marca una situación política, social, deportiva de la Cuba de ese momento y se aprende mucho con el libro y de nuevo, Capiró tiene que estar tope, tope, tope de cualquier lista que usted haga porque tenía todas las condiciones que un pelotero puede buscar o desear, ese hombre la tenía. Ahora todos Armando hablan de él y Capiró. ahora todos reconocen. Los que hace unos días no reconocían que si es el mejor de industriales, que si es el mejor del field, que si es de los mejores, Sí, 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 mejores, sí, 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 lo que sí, todavía sí. hemos estado hablando. Ujú. Ok, él Sí, es que sabía que De él La sabía Habana que- tiene que ser él el número uno y para mí Medina es el dos. El uno, dos. el Amén líder de sí, la. el pelotero mejor, de más calidad, más completo, Ujú, más bateador ha claro. sido él. Y por posiciones hemos hecho tú y yo varios programas aquí que lo hemos puesto los dos también tope en sus posiciones, receptor y left field, porque los dos fueron fenomenales peloteros y muy completos, muy completos. Sí, Eso es algo que quiero resaltar de nuevo porque no es fácil encontrar.
en cualquier pelota del mundo, un hombre que sea líder en jonrones, líder en triple. Eso se dice. Y líder en hits. Y líder en hit, Y correcto. tiene champion bate. Que bateaba para jonrones y bateaba para hit. Eso no se encuentra. Y he leído, y algunos han dicho más de mayor edad que yo, que no era tan bueno la defensiva, pero de nuevo, tenía poder, tenía brazo Ya. y tenía velocidad. Y guante por guante, no era un center field. Sí, no era un guante de oro como guante, pero se cubría con la velocidad y el brazo que tenía. Igual que quien habla bobería que si tuvo 2 campeonatos malos. Coño, ¿quién no tiene 2 campeonatos malos en 20? O sea, no. Aparte, batió 300 y en su momento era jorronero. Estaba al nivel de Muñoz y Pedro José, que eran los tipos ahí que daban jorrones. Y él tenía averaje. Que llegaron o se desarrollaron después que él. Porque hubo un momento que él era el indiscutible número 1. Él el primero, claro. Él no fue que bajó, es que los otros subieron mucho. El que subió y los otros que subieron. Aparte, el decir aquí que estaba, vamos a asumir, por debajo de Pedro José Muñoz en el momento que se lesiona, no lo demerita. Porque Pedro José Muñoz era 1-2 también en poder. Entonces, no, yo tengo dentro de los 3. Ahí estaba en el grupo, o sea, muy completo y de nuevo una injusticia. ¿Vale? Y fue una enorme injusticia que le hicieron en lo personal, como hombre, como pelotero. Le troncharon una carrera que estaba todavía en su esplendor, estaba en un buen, excelente momento, como tú mismo has explicado y como tu libro lo dice. Y dañaron a la pelota, dañaron a béisbol en La Habana, Nacional, a nosotros como fanáticos que estábamos creciendo y empezando a seguir a Industriales y a los equipos Habana y Selectiva, pues tú te imaginas un capirón en medio lo hablamos anteriormente en el programa de Medina, de Marchetti, pero después en el 85 apareció un Romelio y un Pedro Luis. ¿Tú te imaginas en un momento determinado un capirón metido en ese line-up? Lo hubiera mejorado. Y La Habana tenía problemas en el left field porque, aplicando la memoria, Luis Rivero, ¿no? Era el left field industrial en el año 86 en la final. Y estaba Luis, que en paz descanse, Luis Daniel Pérez, podía haber jugado perfectamente 83, 84, 85 como left field. Cómodo, o sea, no es que hubiera tenido una sombra ahí, no, hubiera sido y como persona, como hombre, pues tremenda, enorme injusticia. Lo destruyeron y nos destruyeron los sueños de tener a un ídolo. Yo, por ejemplo, no soy de La Habana, no lo voy a La Habana, pero ese era un ídolo. Claro. Seguía figuras, y qué mejor figura que Capiró, con los dedos. Correcto. Primero que dio 20 jorrones en un campeonato cubano en toda su historia, no solamente en Serie Nacional. ¿Ok? Primero en dar 100 jorrones, dio 101 con ese bate de Pablo. Fue el que más dio, por cierto. Y primero en dar 150 jorrones. Y iba a ser el primero o entre los dos primeros en todo, por ahí para allá. En todo. Correcto. Y tenía la rodilla, pero podía jugar pelota. Podía jugar pelota. Ya no era el tercero o cuarto bate del equipo cubano, pero repito, podía jugar pelota nacional. Claro. Y quién sabe si designaba en algún momento en el equipo cubano todavía. Quién sabe. Claro. Acabaron con él y lo borraron. Pero bueno, habemos algunos que no hemos encargado de eso. Repito, ojalá para siempre se quite el estigma de esa bola que le regaron. Le regaron otras bolas, que brujero, sí. ¿Y qué? Eso después no era malo. En fin, ese problema, ese sistema es brutal. El béisbol mundial se perdió en Grandes Ligas, excepcional. Y después, para como nosotros y a él, le privaron de lo que mejor sabía hacer dentro de ese béisbol. Y hemos tenido que soportar toda esta frente a todos estos años, los que amamos a la pelota y lo que hicimos a él como pelotero. Y yo en lo personal lo conocí. No tengo palabras para cuándo acabar hablando bien de él. De hecho, por esa forma de ser es que se cebaron tanto. Así que nada, que en paz descanse llamando a Capirola Perfecto. Grande por siempre. Con ese título me quedo aquí. Bueno, un abrazo. Un abrazo y gracias por la oportunidad de hacer un programa grande de la pelota cubana. De Capiró, de verdad. Tú lo mencioné y tú y otros amigos que conozco de niño. Ese es el pelotero de mucha gente en Cuba. Claro que sí, por supuesto. Que se lo ganó. Y algunos que no son fanáticos de La Habana, como mi próxima ya difunta Rosa Borges, la mamá y mejor amigo. Santiaguera, San Matarse, Orientales, su pelotero, su equipo, era Capitán. Así que nada. Gracias. Los queremos. Queda Cuba libre, que es deporte, que vea béisbol. Suscríbanse a ambos canales, por favor. Chao. Bye.
fíjense como un lanzamiento alto, como Capiró se va con él. Lo más importante... Pero lo que es digno de ser tomado en cuenta. Ahí va un batazo corto por el right field. Para ese hit, la bola pica de hit. Al segundo bound, recogiendo. Allá va el tiro a segunda. Y el primer hit del juego lo da Paul Subila del equipo de Estados Unidos. Así es que hay hombre en primera con una out. Y el turno le corresponde ahora al hombre que ha estado hombre en primera por el equipo norteamericano. Cañonazo de hit entre primera y segunda. La bola va rumbo al right field. El corredor llega a segunda y ahí se aguanta. Viene el disparo rápidamente del right fielder hacia el short. Y hay hombres en primera y segunda. Y no se le puede pichar recta dura a Terry Francona. Sí, señor. Y el corredor de segunda, Paul Subila, fue parado a tiempo por el coach de tercera. Porque Armando Capiró lo que tiene, ya tú sabes. Disparó fuerte hacia el short. Además que no tenía ninguna oportunidad de llegar a tercera. Si sigue, lo espera hasta de relevo. No solamente Capiró tiene un brazo poderosísimo, Felo, sino que tiene una puntería increíble en este béisbol, que es muy raro que los outfielders tiren bien, generalmente tiran un poco desviado, pero aquí no, ahí está. En estos Panamericanos está batiendo para 538 con un total de 7 hits en 13 oportunidades al bate. Armando Capiró, uno de los veteranos de estas lides. 1-0 ganando Cuba. Y ahí va un foul, le parte rápidamente el catcher Reynolds, se va acercando al dugout, pero la bola cae encima del dugout. Si es que Capiró tiene ahora conteo de 2 strikes, ninguna bola. Capiró tiene 3 carreras anotadas, ha empujado un total de 5, lleva un home run que fue el que propició el empate ayer en el 9º inning contra Venezuela. Me dijo Héctor Barea que dobló un fleje de la torre de arriba, que cuando la bola dio. También es que los bate aluminio esto. ¿Quién le tiró? Se le sacó la bola a Larry. Pero la pasada. And Little Belize won the bronze. U.S. girls 13-1. In baseball, Cuba made it 25 straight in Pan Am competition. Another gold medal. Here's a 3-run homer to spark Cuba to an easy win over Puerto Rico. The Dominican Republic took the silver, Puerto Rico the bronze, and their manager said, let's bring on the Yankees. I don't know why they're in 4th place.